Liturgia para hoy domingo 10 de enero. Bautismo del Señor. Fiesta blanco. Antífona. Habiéndose bautizado el Señor, se abrió el cielo y el Espíritu se posó sobre él como una paloma, y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien están mis complacencias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste que Jesucristo es tu Hijo amado cuando, al ser bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 4 y 6 al 7. Esto dice el Señor: Este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido, en quien tengo mi complacencia. He puesto en él mi espíritu para que muestre a las naciones cómo hago justicia. No gritará, no levantará la voz, no irá vociferando por las calles. No quebrará la caña ya doblada, no apagará la mecha que arde débilmente. Probará que sí hago justicia, y sin ser débil, él mismo, ni doblarse, la implantará en la tierra. Los países del mar esperan su enseñanza. Yo, el Señor, te llamé para traer la libertad. Yo te tomé de la mano, te formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo, luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos y sacar a los presos de las cárceles, del calabozo, a los que viven en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 28. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo un grito unánime. Gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se siente como Rey eterno. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. Segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 38. En la casa del centurión Cornelio tomó Pedro la palabra y dijo: Ahora comprendo claramente que Dios no hace discriminaciones, sino que acepta con agrado a todos los que le temen y practican la justicia, de cualquier nación que sean. Ustedes ya conocen el mensaje que envió al pueblo de Israel, comunicándoles la noticia de la paz que traería Jesucristo como Señor de todos los pueblos. Ya conocen ese acontecimiento que trascendió a todo el territorio judío y que había tenido su comienzo en Galilea.
después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y de poder. Así pasó él haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el dominio del diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre. Este es mi Hijo muy querido. Escúchenlo. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. En su predicación decía Juan el Bautista: Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle la correa de las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Por aquel tiempo llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al salir del agua, vio que se abrían los cielos y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo, muy querido. En ti tengo mi complacencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Todos, Señor, confírmanos en tu Espíritu, para que toda la Iglesia sienta la fuerza de la fe recibida en el bautismo y en los sacramentos, y sea valiente para proclamarla por toda la tierra. Roguemos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu, para que el Papa, los obispos y todos los demás ministros consagrados prediquen con fidelidad la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu, para que todos los bautizados sepan cumplir con los deberes inherentes a su vocación. Roguemos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu, para que los pobres y enfermos descubran en Jesucristo la luz que sostenga y oriente sus vidas. Roguemos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu, para que todos nosotros, pueblos de Dios por la fe y el bautismo, vivamos como corresponde a una vida cristiana, siguiendo y practicando la palabra de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Dios Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado, nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo, al mundo, para liberarnos e iluminarnos. Escucha las súplicas de tus hijos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar la manifestación de tu Hijo amado, para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Este es aquel de quien Juan decía: Yo lo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios.
Oración después de la comunión. Alimentados con este don sagrado, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando con fe a tu unigénito, nos llamemos y seamos realmente hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Espíritu Santo, que aleteabas en las aguas de la creación y has guiado los pasos de Moisés en el desierto, ven hoy sobre nosotros y sumérgenos en ti para que nuestros pasos y sentimientos sean orientados hacia Cristo en la escucha de su palabra. Amén. Clave de lectura. También Cristo, en su humano caminar, ha debido tomar gradualmente conciencia de su propia identidad y del papel confiado por el Padre dentro de la historia humana. El acontecimiento del bautismo en el Jordán indica esta toma de conciencia y proyecta a Jesús más allá de los confines de la propia tierra, la Galilea, a una misión de confines universales y en una dimensión de compartir la condición humana hasta lo inimaginable para él y sus profetas. Es Dios mismo el que desciende junto al hombre, aun conociendo sus debilidades, para hacerlo subir hacia el Padre y darle acceso a la comunión con Él. La complacencia del Padre que Jesús recibe en el Espíritu Santo lo acompañará siempre en el caminar terreno, haciéndolo constantemente consciente del amor gozoso de aquel que lo ha enviado al mundo. El bautismo. Los ritos de purificación mediante baños o abluciones eran frecuentemente usados en el hebraísmo de la época de Jesús. También entre los esenios del Qumran como práctica cotidiana. La palabra bautismo indica un baño, una inmersión completa en el agua, y deriva del verbo baptizare, poco usado en el Antiguo Testamento griego a causa de la forma negativa de su significado: sumergir, hundir, aniquilar, anegando o hundiendo en el agua. Esta acepción negativa solo falta en 2 de Romanos 5:14, la curación de Naamán, obtenida por una serie de baños en el Jordán, practicados por orden de Eliseo. De aquí deriva el uso positivo en las épocas siguientes. El bautismo de Juan caracteriza toda su actividad, de modo que llega a ser su nombre, y vuelve a tomar las prácticas existentes, introduciendo algunas novedades. Juan hace su trabajo en un lugar impreciso a lo largo del Jordán y confiere el bautismo en el agua corriente del río, no en locales a propósito y en aguas preparadas para el rito. La conversión y la penitencia pedidas por él miran más al plano moral que al ritual, y el rito indicado de tal cambio existencial, baño y confesión de los pecados, sucedía una sola vez en la vida. Además, Juan dice claramente que su bautismo es solo preparación de un suceso purificatorio más radical y directamente conectado al juicio final de Dios: el bautismo en el Espíritu y en el fuego. El bautismo en el Espíritu es el bautismo escatológico ya prometido por los profetas, ligado al fuego del juicio y también bajo forma de aspersión. Jesús lo recibe inmediatamente después y su bautismo será origen y modelo del bautismo de los cristianos. Por tanto, la comunidad cristiana se funda sobre el don del Espíritu Santo. Para meditar. El protagonismo del Espíritu. En la escena del bautismo de Jesús en el Jordán, aparece explícitamente el protagonismo del Espíritu, en forma de paloma que se posa sobre él. No sabemos bien por qué la paloma. Por ser un ave sutil,
mansa, símbolo de la paz, o como reminiscencia del Génesis, que nos cuenta que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas primordiales y las llenó de vida. Ese mismo Espíritu del origen del mundo es el que se prometía al siervo de Yahvé y se daba a los profetas y reyes en el Antiguo Testamento como símbolo de la fuerza de Dios que les iba a acompañar en su misión. Es el mismo Espíritu que intervino en la encarnación humana del Hijo de Dios en el seno de María de Nazaret, por obra del Espíritu, y el que actuaría luego en el sepulcro de Jesús, resucitándole de entre los muertos a una vida nueva. En el Jordán se posó este Espíritu sobre Jesús. Pedro nos dice que Jesús fue un ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando se escribieron los Evangelios y el libro de los Hechos, la comunidad cristiana tenía amplia experiencia de que el Espíritu iba guiando sus pasos y llenándola de su gracia, como lo sigue haciendo en nuestro tiempo. También ahora, por medio de los sacramentos del bautismo y la confirmación y por la riqueza de sus carismas e impulsos, el Espíritu continuamente nos empuja a la misión y a la evangelización. Reflexionemos. ¿Eres consciente de la misión que te ha confiado el Padre? ¿Consigues expresarla en la vida normal o te limitas a esperar las grandes ocasiones? Oremos. Mora en nosotros, Espíritu del Padre, y guíanos a la verdad de nosotros mismos y al conocimiento del Hijo de Dios, que nos redime y nos hace ser una sola cosa con Él, para que nosotros pueda también el Padre complacerse. Amén.